Hola, ¿qué tal? Les habla el profesor Plácido Torres. Esta grabación corresponde a la clase del 26 de agosto, en el cual no pude estar presente con ustedes en la hora que teníamos asignada, porque estaba también tomando un seminario que tenía que ver con envases y embalaje, y se me había asignado por parte de la facultad que estuviera presente en dicho seminario que fue organizado por el Ministerio de Comercio e Industria. Muy bien, el tema que nosotros teníamos pendiente por revisar era la revisión por lo menos de uno de los dos casos de práctica que les había dejado en el tema de selección del medio de transporte. Vamos a revisar en primera instancia el primer caso de práctica y luego entonces les daré algunos tips para lo que sería la práctica 2, que espero entonces la próxima semana, Dios primero, podamos revisar qué hicieron en ese tema. No estoy pidiendo que son entregables, aún no estamos en eso, pero sí, por favor, que lo trabajen para que luego entonces lo discutamos qué es lo que ustedes llegaron a hacer. Bien, voy a presentar aquí. Bien, a continuación veremos la práctica número 1, en el cual nos indicaba pues que en una organización tienen que escoger entre 4 servicios de transporte. La cantidad del tamaño de Q, o sea, la cantidad que se solicita a nuestros proveedores, va a depender de la cantidad de envío disponible por medio de transporte. En el caso como nosotros estamos haciendo el análisis del medio de transporte, la cantidad Q representaría a la cantidad que nosotros transportaríamos en cada uno de esos viajes. El inventario de seguridad será el 10% del tamaño del lote Q. Por lo tanto, entonces, si el tamaño del lote Q fuese 100, significará entonces que el inventario de seguridad sería de 10 unidades. Así que en total debemos mantener en nuestro inventario la Q, que sería cada vez que llega un lote completo de 100, más los 10 que deben de estar en ese momento en el inventario de seguridad, hacen un total de 110 que debiéramos de tener en un momento dado. Q más SS. Sin embargo, el Q medio, que es el inventario promedio que hemos mencionado en clase, sería entonces el equivalente en el ejemplo de 100. Sería entonces Q medio, que sería 100 entre 2 a 50, 50 más 10, que era el inventario de seguridad. Entonces estamos hablando de 60 unidades en ese caso hipotético. Bien, ¿qué nos dicen? Determine cuál es el mejor servicio de transporte para escoger entre las 4 opciones que nosotros tenemos. Bien, el costo del equipaje, bueno, aquí ya no es el equipaje, aquí ya sería entonces el costo de cualquiera que sea el producto, realmente no se menciona. Costo del producto es de $15. El manejo de inventario I, que es el mismo concepto que maneja Baloo con la letra I, 25% del producto. Y la demanda anual, nos están diciendo que es una demanda anual de 500.000 unidades. Los 4 servicios son ABCD, 7 centavos por unidad transportada, 13 centavos por unidad transportada, 25 centavos por unidad transportada y 1.35 por unidad transportada. Tiempo de tránsito 21, 14, 5 y 2. El número de envíos al año 10, 20, 20, 40. Son las cantidades que nos han dado. Bien, vamos a irnos directamente al Excel. Aquí dijimos que hay que hacer esa corrección. Que realmente es indiferente qué producto es. Costo por producto. $15, 25, demanda anual, dijimos que iba a ser de 500.000 unidades, 7, 13, 25, 1.35, estos son los tiempos, los números de envío del año, y aquí entonces sí aparecen cálculos que no se habían presentado en el modelo del problema. Entonces aquí, ¿cómo se calculó la Q? En este caso, las 500.000 unidades se dividieron entre la cantidad de números de envío que se estaban realizando, y esa es la Q respectiva en cada uno de ellos: 50.000, 25.000, 25.000 y 12.500. El inventario de seguridad correspondería entonces al 10% de cada una de esas respectivas Q. Por lo tanto, entonces, si nosotros calculamos el Q medio, sería entonces el Q, 50.000 entre 2 más 5.000, eso sería Q medio más SS en el caso del servicio de transporte A. En el servicio de transporte B sería 25.000 entre 2 más 2.500, eso sería 15.000. 15.000, va a coincidir los mismos números aquí. Y en este caso serían 7.500. Q medio más SS. Estos son los cálculos que nosotros estamos haciendo en base a la información que se nos brindó. Bien, costo de transporte, que es prácticamente la misma plantilla de la cual nosotros habíamos visto con Baloo. El primer costo de transporte se da
dado el rate, la rata, por la demanda anualizada. Sencillo, bien directo el cálculo siempre del transporte, en el cual en el transporte del servicio A, 7 centavos se multiplicaría por los 500.000 unidades, y 13 centavos se multiplicaría por las 500.000 unidades, 25 centavos por las 500.000 unidades, y luego entonces venimos con la opción de las 500.000 unidades por 1.35. Esos son los diferentes costos de transporte que nosotros vamos a tener. El de menor costo de transporte, si queremos ver esa curiosidad, sería el servicio A. Bien, vamos a los costos de inventario, que se subdividen a su vez en costos de inventario en tránsito, costo de inventario en planta y costo de inventario en campo. Estos tres costos sumados hacen lo que se conoce como el costo total de inventario. Bien, primer cálculo según la base de la fórmula ICTD entre 365, donde IC vendría siendo el holding cost, D entre 365 vendría siendo la demanda promedio diaria, porque 365 son días, por lo tanto la demanda que del año D se divide entre 365, quiere decir que convertimos en la demanda promedio diaria que nosotros tenemos en la operación, y eso multiplicado por el lead time T, eso me dice a mí entonces cuántos días de inventario yo tengo. Por ejemplo, si la demanda, para poner números enteros, la demanda fuera 365 unidades en todo el año, lo divido entre 365 días, significa de que yo estoy teniendo una demanda de una unidad diaria. Que si yo lo multiplico por la T, digamos que el lead time fuera de 5 días que le toma al proveedor entregarme el producto, eso significa entonces que, que yo voy a tener por lo menos 5 días multiplicados por las unidades de la demanda diaria, que en este caso era una unidad diaria demandada. Así que 5 días de tránsito por una unidad diaria significa que yo por lo menos necesitaba 5 días de inventario para poder yo entonces considerar que ese es el inventario en tránsito, pero eso a su vez yo lo multiplico, la demanda diaria multiplicada luego por el lead time, los días que está en tránsito, eso lo multiplico por el holding cost o el costo de mantener inventario, y eso me da entonces cuánto nosotros debemos estar pagando por mantener ese producto mientras está en tránsito. Así entonces ya nosotros estamos haciendo el cálculo aquí, que la única variación que va a tener entre todas ellas, A, B, C, D, ya que todas tienen el mismo IC, todos tienen la misma D, lo único que variaría entre A, B, C, D sería la T, el tiempo en tránsito. Así que mientras menor sea el tiempo en tránsito, por lo tanto entonces menor va a ser el costo de inventario en tránsito. Así que entonces he hecho los cálculos aquí, son 107 con 876 que me está dando en A, 71.000 en B, 25.000 en C y 10.000 en D. Estos serían entonces los respectivos valores de inventario en tránsito. Veamos entonces la fórmula ahora de inventario en planta. Recuerden que el inventario en planta es en el origen. ¿Cuánto cuesta mantener ese inventario allá en el origen? Nuevamente la fórmula incluye IC. Cada vez que ustedes vean la fórmula de inventario, el holding cost es el determinante que se utiliza para cálculos de costos de inventario. Así que me está diciendo de que IC, en este caso, ahora se va a multiplicar por Q medio más SS, es decir, lo que yo mantengo en inventario en la planta. En este caso, entonces, IC, dijimos de que era 25% por 15, que sería el valor que se encontrará aquí, multiplicado por Q medio más SS, que ya lo calculamos acá. Cuando hicimos el cálculo de la Q más el SS, está acá el Q medio SS. Esto lo divido entre 2 más SS, nos está dando este valor. Así que solamente sería multiplicar I por C por el valor que se encuentra aquí, y eso nos daría entonces cuánto nosotros estamos pagando por mantener inventario en la planta, en el origen. Entonces, la variación entre la fórmula sería de que, por supuesto, los IC serían constantes, lo que variaría son las Q medias, a excepción del servicio B y C, que en ambos está dando igual. Por lo tanto, entonces, en cuanto a los costos, debe de dar igual, B y C, 56.250, 56.250, por eso ambos coinciden. Ya los otros tienen valores diferentes de Q medio SS, por eso nos están dando diferente. Así que bien, en ese caso nos dio 112.000, 56.000 en B, 56.000 en C
y 28.000 en D, siendo el más económico ahora la opción de servicios D, que bajaría el inventario en la planta. Por lo menos el costo de mantener inventario, que sería el término adecuado. Bien, el inventario en campo, o sea, en destino, es el mismo concepto que el inventario en la planta. La única modificación que se hace es que el costo del producto ya no sería el costo en origen, sino que hay que llevarle al costo del destino el costo en origen más el costo que haya tenido en el tránsito, es decir, todos los fletes que nos cobraron para poder poner ese producto en ese destino. Así que por eso que tiene el C' y por C' y se repite la forma en Q medio más SS, o sea que Q medio más SS vendría siendo el mismo concepto que nosotros vimos allá previamente en la planta, y es el mismo concepto que estamos utilizando en el destino. Lo único que la C es la que va a cambiar entonces de valor, porque ahora, por ejemplo, en el servicio A, la I vendría siendo el 25%, pero la C sería la suma de 15 más 0.07 en el servicio A, y eso sería entonces el valor que nos daría aquí en primera instancia IC'. Y luego va multiplicado por el valor Q medio SS, que es el mismo Q medio SS que se utilizó en origen. Y nos están dando los siguientes valores: 113.000 para la opción A, 56.000 para la opción B, 57.000 para la opción C y 30.000 para la opción D. Siendo la más económica de estas tres, sería nuevamente la opción D. Así es que ahora lo que nos resta es sumar en los costos de inventario las diferentes opciones cuánto da. Calculamos el costo de inventario para ver, bueno, desde el punto de vista de inventario, cuál sería la mejor opción. Calculamos también transporte, desde el punto de vista de transporte, cuál sería la mejor opción, pero recuerden que siempre, a la larga, la toma de decisión de la selección de un medio de transporte, desde el punto de vista económico, tiene que ser de una forma integral, es decir, cuánto me está costando en transporte y cuánto me está costando mantener inventario al momento que yo selecciono ese medio de transporte. Así que bien, en cuanto a los costos de inventario en tránsito, en planta y en campo, sumado los tres, en el caso del servicio A nos está dando $336.000, 184.000 en el B, 139.000 en el C y $69.000 en el D. Si nos vamos por los costos de inventario, definitivamente la mejor opción es D. Si hubiéramos ido por transporte, la mejor alternativa hubiera sido A. Pero ahora vamos a ver en forma integral cuál es la mejor opción, A, B, C o D. Y para encontrar entonces los valores de los costos totales, yo debo de sumar, vamos a hacerlo aquí, sería el valor del transporte más el valor del inventario. Bien, y ese mismo ejercicio lo vamos a repetir para acá. Bien, ahí están los valores. Encontramos ahora de que el más económico de todos es la opción B, que la suma de cuanto los costos de transporte como los costos de inventario me está dando la mejor opción en cuanto a costos totales logísticos. Los 65.000 más los 184.000 nos están dando $249.000. Así que la mejor decisión que podemos tomar en esta etapa es encontrar que el proveedor que nos brinda el servicio tipo B es la mejor opción que nosotros podemos utilizar. Muy bien, este es el planteamiento muy parecido al planteamiento de Baloo, sin embargo aquí no hubo este factor del 1% por cada día que se redujera. En este caso solamente el inventario de seguridad se evaluaba en base a un porcentaje, porque los inventarios de seguridad en muchas ocasiones están determinados por las políticas de inventario que manejen, tanto en origen como en destino. De hecho, pueden ser políticas de inventario diferentes. Puede ser que la planta tenga una política de inventario de seguridad de 5% y en el destino de 10%. Puede ser. O pueden ser también diferentes. Una está manejando un inventario de seguridad porcentual y el otro un inventario de seguridad fijo, donde ya dice de que mínimo nosotros vamos a mantener en inventario 5.000 unidades, 20.000 unidades, whatever que sea el cálculo que ellos han determinado en administración de inventario, el poder determinar cuántos son los niveles. Así que al fin y al cabo, sí, pueden ser variaciones de cómo se determina el inventario de seguridad acá, cómo lo determinan acá. Al final, las sumas y las restas son exactamente igual. Tengo que sacar los cálculos de transporte, tengo que sacar los cálculos de inventario. Los cálculos de en inventario en origen siempre van a estar basados en el holding cost y deben de estar también basados
en cuánto debe ser ese inventario promedio más el SS. Hay veces que no hay SS, por lo tanto solamente es Q medio, o se mantiene ya una política constante de valor de tantas unidades, y por eso entonces solamente hay que prestar atención cuál es la política que están llevando. Pero el mismo concepto, siempre el inventario en origen va a estar basado en el holding cost más lo que nosotros mantenemos en inventario promedio en ese lugar, igual en el destino. La única diferencia es que en el destino el costo del producto no es solamente el costo de fábrica, tengo que sumarle todo lo que me acarreó para que ese producto pudiera llegar hasta acá. Es básicamente el principio que hay con eso. En cuanto al inventario en tránsito, esa demanda que nos los han dado en forma anual, la dividimos entonces en los 365 días para encontrar una demanda diaria. Si lo dividimos entre 365, si fuera mensual sería obviamente entre 12. Si la demanda D es anual, lo divido entre 12, entonces quiere decir que es una demanda que está basada en meses. Los lead time, las T, que depende del medio de transporte al cual nosotros estamos utilizando, lo multiplicaríamos entonces por esa demanda diaria, dado que lead time está en T, y esto es muy importante. La T o lead time, si está dada en días, la transformación de la demanda debe de ser a días, de entre 365, pero puede darse el caso que nos digan que los lead time son de meses, que el servicio A es de 2 meses, el servicio de B es 3 meses, el servicio de C son 5 meses, whatever que sean los meses, pero no voy a dividir entonces la demanda anualizada, no la voy a dividir entre 365, sino que la voy a dividir entre 12, dado de que los lead time están a 2 meses, salvo que ustedes tomen la decisión de multiplicar los lead time que están en meses y llevarlo a días, es decir, tratando de estandarizar mes a 30 días, podríamos decir entonces que 3 meses sería el equivalente a 90 días. Así que ya entonces, en vez de colocar el número 3 en la casilla donde dice T, colocaría 90. Y eso seguiría entonces en la ecuación la D de total de la demanda anual, dividida entre 365, ya dado que la T está dado en días. Por eso entonces sí mantendría el concepto de delta 365. Pero depende mucho del lead time, y esa es la constante que nosotros debemos mantener en cuanto a la coherencia de la unidad de medida que estamos utilizando en la fórmula. Y C, generalmente la I, o sea el holding cost, generalmente está dado en forma porcentual, ronda entre 20 a 30%, eso varía, y les mencioné en el salón virtual, les mencioné de que estos porcentajes generalmente son estudios que se hacen previamente dentro de nuestras operaciones, y luego nosotros hacemos una estimación de cuántos son los costos que nosotros estamos teniendo por mantener productos dentro de las operaciones del almacén. Y luego entonces ese costo total lo dividimos entre los productos que nosotros tenemos allí, y eso nos da un rough idea de cuánto es el porcentaje del costo de los productos que están allí, cuánto representa en costo de mantener ese inventario allí. Y ahí es donde se llegan a esos números que rondan entre los 20 y el 30%. En este caso nos dijeron que era un 25%, por lo tanto ya ese valor no hay que hacer más nada con él, ya fue un cálculo que alguien hizo y nos los dio esa información, y ese valor se multiplica por el costo del producto, el costo del producto en unidades. Así es que el producto, mientras más caro es, significa que mientras más tiempo está en tránsito o más mantengamos en inventario en cualquiera de los lugares, origen o destino, nos va a doler más mantener el inventario. Y mientras más barato es, el efecto del inventario en tránsito se va a sentir menos, porque el costo del producto minimiza el impacto del costo total. Sin embargo, si el valor del costo es alto, 100, 1000, 2000 dólares por unidad, definitivamente todos los costos de inventario se disparan, y los costos de transporte se vuelven más atractivos, porque en la medida de que vas haciendo más rápido las entregas, aquel servicio de transporte que lo haga más rápido la entrega, a pesar que me pueda cobrar un poco más, ese costo me está pegando duro mantenerlo en la red. Por lo tanto, entonces optamos generalmente en caer en un costo de transporte más caro, pero me hace tener menos tiempo en tránsito. Al final los números son los que mandan, que son los que nosotros estamos viendo allí al final. Muy bien, eso resume entonces otra situación. No son las únicas dos situaciones que podemos encontrar, depende realmente de la creatividad del caso, del que haya hecho el caso, en cuanto a las diferentes situaciones que se puedan dar. El principio sí se debe de mantener igual, en sumar los costos de transporte con los costos de inventario totales, y luego escoger la mejor opción
Y cada uno de esos costos, en principio, esos son las maneras que usted debe de obtener. Muy bien, eso fue en cuanto a la práctica 1. La práctica 2 era un poquito más interesante porque le añadió una segunda etapa. En la práctica 2 nos dice, en una organización tienen que escoger entre 3 servicios de transporte desde el punto A al punto B. Se tienen 2 servicios y se tienen 2 servicios posibles desde el punto B al punto C. Tenemos que ir entonces al punto A, al punto C y tenemos que parar en el punto B. Parece ser que hay una interconexión allí. Digamos de que venga un producto desde Brasil hacia Estados Unidos, pero hace un alto en Panamá. Nosotros seríamos el equivalente al punto B. Algo que venga de Brasil sería el punto A y el destino, digamos que es Miami, sería el punto C. Ellos realmente quieren ir hasta Miami, pero tienen que hacer una escala en Panamá. Así que lo que están diciendo es que allá en Brasil hay 3 opciones de salir desde allá para enviar mercancías hacia Miami. Las 3 coinciden que todas tienen que parar aquí en Panamá. Por algún motivo X no hay una interconexión entre alguno de los 3 servicios. Estos 3 que brindan el servicio, por algún motivo no hay una interconectividad con alguno de los servicios que se brindan en Panamá. Por lo tanto, entonces tenemos que ver la situación de que en dependencia del servicio que nosotros escojamos acá, si estoy forzado solamente a escoger de las 2 opciones que hay en B, o una, o tengo la opción de escoger cualquiera de las 2. Así que, por ejemplo, si yo escojo una que tiene cualquiera de las 2 opciones, tengo que evaluar, bueno, después que salgo de aquí para acá, tengo que evaluar cuánto me va a costar aquí y cuánto me va a costar acá. Pero si yo escojo otra opción que no fue la primera de acá, sino que es otra opción de acá, desde Brasil, cuando yo llegue acá, puede ser que nada más tenga una sola opción. No hay nada que escoger entonces aquí en Panamá porque con ella, solamente tienen una conectividad. Por lo tanto, entonces, una vez yo tomé la decisión acá, automáticamente tomé la decisión del servicio que se da acá en el punto B, Panamá, y luego entonces le toca ir hacia Miami, al siguiente destino. Así que tomaría los costos de aquí para acá y de aquí para allá, forzado a lo mejor ya con un proveedor, porque son los que tienen la conectividad. Eso puede ser más dado porque hay un contrato en el cual este proveedor tiene una alianza con este proveedor que se encuentra acá. Por lo tanto, si tú viajas conmigo para aquí y para acá, no puedes optar por la competencia, tienes que utilizar eso. Esa es una situación. La otra es de que no necesariamente que salió de Brasil todos cayeron aquí en Panamá. Puede ser que un proveedor sale de aquí, de Brasil, y para en México en lugar de parar en Panamá. Sin embargo, hay otro proveedor que sí para en Panamá y sigue hasta Miami. El otro que fue hasta México y México a Miami. O sea que hay diferentes alternativas. Por eso estamos hablando de que en algunas veces este puede conectar con más de uno y este otro nada más conecta con uno, con 2, otro con 3, así sucesivamente. Por eso que nos están dando esa aclaración de que hay una situación de interconectividad. Así, por ejemplo, entonces el segundo párrafo menciona: sin embargo, la conectividad depende del transportista. Si la conexión del servicio S1 es buena porque tiene conectividad con S4 y S5. Eso significa que tiene conectividad con los 2 siguientes puntos. Las 2 alternativas puedes escoger cualquiera. El S2 o el servicio 2 solo tiene conectividad con S5. O sea, eso quiere decir entonces de que si escoges S2 acá, cuando llegues aquí, solamente puedes viajar con S5. No puedes utilizar S4. Y si escoges S3 acá en el origen, solamente puedes viajar con S4. No puedes viajar con S5. Eso es lo que está manifestando. Así que de las 3 opciones, S1 tiene las 2, S2 solamente tiene una y S3 solamente tiene una. Y específicamente con un proveedor que sirve de conexión aquí. Bien, la cantidad del tamaño de Q va a depender de la cantidad de envíos disponibles por medio de transporte. Igual que en el caso anterior, en donde en dependencia de la cantidad de número de envíos que se están haciendo, se divide entonces la demanda total que nosotros estamos teniendo y eso nos diría entonces cuánto sería el tamaño de Q. El inventario de seguridad será del 10%, igual que el caso anterior. Multiplicamos el Q respectivo de cada uno de ellos por un 10% y eso nos va a dar Q más SS, pero como queremos el inventario promedio, Q medio más SS. Determina cuál es la mejor combinación del servicio de transporte. Aquí nos están diciendo que el costo del producto es de $15, el costo de manejo de inventario 25%, nuevamente la demanda es de 500.000 unidades. La etapa 1, o sea, en el ejemplo que puse hipotético Brasil, allá hay 3 servicios que usted puede coger, S1, S2, S3. Ahí están los costos respectivos y los tiempos de tránsito de aquí para acá, hacia Panamá, que puse el ejemplo, y el número de envíos que se hacen al año. Sin embargo, ahora hay una nueva. Ahora está diciendo que cuando llegas aquí,
dependiendo de cuál tomaste, cuando llegas al siguiente punto, tienes que escoger entre dos opciones para seguir tu viaje hacia el destino C, entre el servicio S4 y el servicio S5. Recuerden que eso también va a depender de cuál S usted escogió originalmente. Así, si usted escogió S1, como mencionan aquí, usted puede escoger tanto S4 como S5 si usted escoge S1. Sin embargo, si usted escoge S2, solamente tiene una opción, S5. Así que si usted escogió S2, S5 forzosamente lo tiene que utilizar usted en la etapa B. Y asimismo entonces, S3 solamente tiene conectividad con S4, igual que pasa entonces con el S anterior. Cuando usted toma la opción de S3, usted solamente va a poder tomar la opción de S4, correcto. Solamente va a poder utilizar eso. Así que, bien. Nuevamente aquí están las tasas, los tiempos de tránsito y el número de envíos que se hacen de aquí para allá, para Miami. Bien. En este caso en particular, es en dos etapas. Por ahora solamente habíamos visto una sola etapa y escogemos el mejor costo total logístico que nos dé. Ahora, nuevamente, vamos a tener que hacer los costos totales de transporte y los costos totales de inventario que nos está afectando en la etapa 1 y la etapa 2. La diferencia está ahora de que hay escenarios. El escenario, si yo escojo S1, puede ser que viaje con S4 o con S5. Pero asimismo entonces yo tengo que hacer el análisis con S4 y S5. Pero después entonces cuando escojo a S2 como un escenario, solamente puedo viajar con S5. Y si escojo S3 solamente puedo viajar con S4. Entonces quiere decir que tengo que probar esos escenarios y probar costo de transporte, costos de inventario, para luego sacar los costos totales. También hay que tomar en cuenta algo. Nuevamente, cuando usted sale de aquí para acá, usted tiene un costo de flete hasta aquí. Y luego hay un costo que se añade de aquí para allá. Ese es algo que usted tiene que tomar en cuenta cuando usted está haciendo los costos de transporte y los costos de inventario. Que hay un costo de aquí para acá y hay un costo de aquí para allá. ¿Qué más le puedo decir? Que el costo de transporte tiene que considerarlo todos los fletes de la cadena que usted va a necesitar para allá. Y nada, usted no debe mantener inventario en el punto intermedio. Ese es un punto de transbordo que se le llama, donde solamente entran y salen, la misma cantidad que entra, la misma cantidad que sale. Aquí sí usted puede mantener el inventario de seguridad y allá en destino, pero aquí no guarde inventario en este lugar. Creo que esos serían los mensajes que yo le pudiera dar. Y bueno, entonces ustedes me mostrarán finalmente cómo les salieron los cálculos en la próxima clase que nosotros tengamos. Espero que haya aclarado por lo menos el problema número 1 y este número 2, que les haya servido para guiarlos y poder entonces tratar de resolver el problema, y lo veremos entonces en clase. Sin más, señores, que pasen excelentes días. Hasta que nos veamos la próxima semana. Chao.